Vamos a continuar adelante con nuestro tema de respetando las autoridades. Como les dije anteriormente, íbamos a ver ese tema en 3 bloques. Vamos a ver el tercero de los bloques ahorita. Vimos el primero, donde tratamos la honra entre padres e hijos. Un segundo bloque donde hablamos en cuanto a la sujeción que debe haber en los esposos. Y en este tercer bloque vamos a hablar de cómo respetar a todas las autoridades en general. Y para este vamos a utilizar un ejemplo maravilloso que está en la Biblia, que es la vida de 3 hombres. Vamos a escuchar el perfil de 3 monarcas bien conocidos en la Biblia: Saúl, David y el hijo de David, Absalón. Vamos a hablar de los 3 y seguro que usted va a aprender mucho aquí con respecto a lo que debe ser la honra a las autoridades. Vamos a empezar por Saúl. ¿Qué les parece a ustedes? Era el anhelo del Señor, era el deseo de Dios que Saúl reinara sobre Israel, él y toda su descendencia. Ese era el anhelo de Dios. Y recuerden una cosa, no fue Dios quien quiso darles un rey, fue el pueblo el que se lo pidió a Samuel, porque los hijos de Samuel no venían haciendo lo correcto. Y de ver eso, el pueblo le dice a Samuel: mira, Samuel, tus hijos no van a hacer lo correcto, ¿por qué no nos das un rey como en las otras naciones? Y Dios en su infinita misericordia concedió el hecho de ese rey. El primero de ellos fue Saúl. Y escúchenme en esto, él quería que Saúl y su descendencia fueran rey, pero algo sucedió para que eso no pasara y es lo que vamos a mirar ahorita mismo. Así que acompáñenme ahí en su Biblia, vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 9. Dice así: había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Ariel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, también benjamita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. O sea, el Señor se tomó el tiempo de escoger un hombre para que llegase a ser el rey de Israel. Y miren, lo escogió con las mejores características. Era un hombre alto, de buen parecer, sobresalía por encima de todo el pueblo, de una familia distinguida, era un benjamita, tal cual. Y dice la historia así, siguiendo adelante. En 1 Samuel 9, ahí en el versículo 15, dice así: un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Entonces, hasta ese momento, quien era el juez en Israel era Samuel. Samuel era el gobernante, digamos, aparte de ser sacerdote, era el juez, o sea, legislaba sobre todo Israel. Pero en ese momento el pueblo le pide un rey y el primer rey va a ser Saúl. Y Dios va y le habla a Samuel, le dice: voy a ungir a uno de mis hijos como rey sobre Israel. Es decir, era una revelación directa de Dios para Samuel. Y miremos cómo sucede ese evento más adelante en la Biblia. Vayan conmigo ahí al siguiente capítulo, al capítulo 10, y el versículo 1 lo explica claramente. Dice así: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, luego lo besó y le dijo: es el Señor que te ha ungido para que gobierne a su pueblo. Qué tremendo, miren ustedes la honra que Samuel muestra desde el comienzo. Siendo Samuel quien era el gobernante hasta ese momento, unge a Saúl y le dice: bueno, tú eres el gobernante y vamos a hacer lo que tú digas. Exactamente, eso es una honra. Él sabía de dónde venían las órdenes, Samuel. Nunca dudó de quién era el gobernante. Era Dios, realmente, sí. Y él era el que estaba seleccionando a Saúl para su pueblo. Y mire cómo dice que derramó aceite sobre él. Y cogió un frasco de aceite, un frasco hecho por el hombre, y lo derramó sobre él para ungirlo. Y miren lo que pasa más adelante. Vamos a ir ahorita ahí hasta el versículo 8, donde ya recibe Saúl la primera instrucción de parte de Samuel. Le dice: baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. La orden estaba clara. Bueno, Saúl, listo, vas a ir a enfrentar a los filisteos, baja tú a Gilgal, espérame 7 días, yo voy a ir en 7 días, voy a ofrecer holocaustos y ahí te voy a dar instrucciones sobre qué tienes que hacer. Recuerden una cosa, hasta ese momento no había sido confirmado Saúl en el trono. Saúl estaba encargado del trono, no confirmado. Una cosa es estar
confirmado en un lugar y otra cosa es estar de encargado del mismo. Saúl hasta ese momento estaba encargado del trono, no estaba confirmado como rey. Vamos a mirar qué pasa con respecto a esta orden que le había dado Samuel. Y usted va a encontrar la respuesta a esto en el capítulo 13. Vaya ahí un poco más adelante al capítulo 13 de Primera de Samuel y vamos a leer ahí en el versículo 8, como dice. Ok. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Entonces, ¿quién lo tenía que ofrecer? Samuel. Samuel le dijo, yo voy a ir a ofrecer el holocausto. Pero ¿qué le pasó? Que Samuel no llegaba. ¿Culpa de quién que no llegara a tiempo? Pues de Samuel. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó una decisión, dice, yo voy a presentar los holocaustos aquí. Escúcheme bien, lo enseñé en la primera clase. Que la autoridad se equivoque no justifica que tú hagas lo que no debes. La orden era que Samuel iba a hacer el holocausto, no Saúl. Es decir, Saúl no tenía que haber hecho nada del holocausto. Y miremos lo que pasa en esta historia una vez que empieza a ocurrir esta parte. Sigamos ahí leyendo en el versículo 10. En el momento que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmax, pensé, los filisteos ya están para atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví, me esforcé y ofrecí el holocausto. Me esforcé. Miren, esto es muy común. Este detalle que estamos viendo aquí habla de lo que sucede cuando usted decide entrar en desobediencia, cuando usted empieza a salirse de la honra. ¿Quién tenía que ofrecer el holocausto nuevamente? Samuel, no Saúl. Lo ofreció Saúl. Y cuando termina de ofrecer el holocausto Saúl, llegó Samuel. Por un segundo. Ahí llegó Samuel. Y apenas Samuel ve el asunto, dice, ¿qué es lo que acabas de hacer? Y dice, y mire cómo lo dice de la siguiente manera, porque vi que el pueblo se me desertaba, porque vi. Entonces ya no estaba viendo la orden, sino lo que yo quería, porque vi. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted empieza en este proceso de deshonrar, usted ya no está viendo la orden que le están dando, sino que está viendo las circunstancias. Entonces, porque vi, entonces decidí hacer esto. Y dice así, entonces pensé, dice más adelante, porque vi que el pueblo se me desertaba, entonces me dije, pensé, ya no es lo que Dios estaba diciendo, ya es lo que yo pensaba y lo que yo creía, lo que empezó a actuar. Y más adelante dice, entonces me esforcé. En otras palabras, lo hice de mi cuenta propia. Y miren muy claro esto que está haciendo ahí. No es lo que tenía que hacer Saúl. Ese detalle tan pequeño como el que estamos mencionando, era importantísimo que lo hubiera hecho bien Saúl. Porque mire cómo le dice en el versículo 13, allá adelante mismo. Dice, eres un necio. En otra versión dice, locamente has actuado. Le replicó Samuel, ¿no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios? El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Ese detalle tan pequeño le costó el reino a Saúl. Recuerden, él estaba encargado del trono, pero no estaba confirmado. Saúl nunca fue confirmado en el trono. Terminó siendo rey por muchos años, pero como encargado, nunca confirmado. ¿Con qué no contó Saúl de ahí en adelante? Con el respaldo de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas. Por algo tan pequeño como fue desobedecer. Ahora, si lo miramos realmente, nosotros decimos, pero bueno, es que no fue tan grave lo que hizo Saúl. Pues el muchacho vio que no llegaba, pues él decidió esforzarse, no quedarse con las manos cruzadas. ¿Qué puede ser tan malo? Mire usted lo delicado que es no seguir una orden del Señor, y vamos a profundizar en ese tema un poquito. Pero para seguir profundizando, vamos a pasar a nuestro segundo personaje. Vamos a pasar a ver a David, al rey David, al que todos conocemos. Y para presentarlo vamos a iniciar a través de un versículo. Vamos a ir a Hechos, al libro de Hechos. Ahora vamos a continuar aquí en Primera de Samuel. Vamos a ir al libro de Hechos 13. Hechos capítulo 13.
al versículo 22. Dice así: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Escúcheme bien esto, muchas personas dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque era un gran adorador, y sin lugar a duda que eso cuenta, era importante, pero miren, no es por eso que el Señor está diciendo, lo dice este texto, que no por eso el Señor escogió a David. Dice que era un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque dice, porque él haría todo lo que el Señor le pidiera, porque era un hombre obediente. Señores, la mejor adoración que tú le puedes dar a Dios es tu obediencia. Es tu obediencia la mejor adoración. Es la mejor adoración. Vamos a ir a la historia. ¿Qué sucede con David? ¿Cómo David es llamado? Si ustedes recuerdan, David era hijo de Isaí, era el menor de sus hijos. Isaí tenía varios hijos, algunos de ellos soldados muy fuertes, otros hacían otras cosas, pero todos eran destacados. David era el menor y era un hijo, al parecer no era el hijo más amado, era un hijo que tenía problemas en su relación familiar. El papá lo tenía ya cuidando algunas ovejas que el padre tenía, ¿sí? Y David era un hombre fiel, un pastor fiel que hacía el trabajo que Dios le había ordenado. Cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí a buscar un nuevo rey para reemplazar a Saúl, primero ve a todos sus hermanos mayores, ve a grandes soldados, ve a grandes hombres, y en ninguno de ellos Dios encontró la respuesta al hombre. Y por eso tuvo que mandar a llamar al menor. Aún el mismo Samuel tuvo una confrontación de parte de Dios, ¿sí? Al él estar viendo la grandeza de un Eliab, de un Abinadab, que eran los hermanos de David, y no ver lo que Dios estaba viendo. Muy importante, no mires la apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Dice así en 1 Samuel 16, para adentrarnos en la historia de David. En el versículo 12 dice: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Mire, quiero que ustedes tengan algo muy importante en esta parte de la historia. Cuando a Saúl lo vienen y lo ungen con aceite, no vino el Espíritu Santo sobre él. Es más, Samuel tuvo que darle instrucciones a Saúl de que fuera y se metiera dentro de un grupo de profetas que venían del templo, ¿sí? Y en ese lugar el Espíritu Santo vino sobre él, estando entre ellos. En el caso de David fue diferente. David es ungido e inmediatamente dice que el Espíritu Santo vino sobre la vida de David. ¿Cuál era la diferencia entre el uno y el otro? Su obediencia. Era la obediencia de David lo que se necesitaba para que el Espíritu Santo viniera a habitar sobre él. Algo que no tenía Saúl, y lo vamos a seguir demostrando a través de estas. Vamos a ir a ver lo que pasa con la vida de David una vez que él ya es rey. Así que vamos a irnos hasta 2 Samuel y vamos a leer esta parte de la historia que seguramente usted conoce, pero hoy va a hablar a tu corazón de una manera diferente. Vamos a ir a 2 Samuel capítulo 11 al versículo 1. Vamos, 2 Samuel capítulo 11, vamos a ir al versículo 1. En la primavera, dice así, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. A ver, primera cosa, ¿dónde se supone que debían estar los reyes en la primavera? En la guerra. ¿Dónde estaba David? En la casa. Primera cosa, estaba haciendo ocio David. Miren, señores, señoras especialmente, sus maridos a veces van a tener que enfrentar guerras con Dios. Déjelo que enfrente esas guerras. Ese es el lugar correcto donde siempre quieren estar, para que no tengan los problemas que tuvo David por no ir a la guerra. Versículo 2. Una tarde, al levantarse David de la cama, en la tarde se levantó David de la cama, entonces también estaba haciendo pereza, ya tenía ocio, ahora está haciendo pereza, ¿sí? Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Y aunque la historia aquí lo dice de esa manera, quiero representar esto de una manera diferente. A ver, viene David, se queda en la casa haciendo pereza, la gente está en la guerra,
al final de la tarde se levanta de su siesta, es pereza, y le dice a sus criados, por favor sírvame en el té en la terraza. Y se va David para la terraza y en el momento que entra a la terraza, al frente del palacio, en otro lugar, ve a una mujer hermosísima, desnuda, bañándose. Y por supuesto David no dijo, oh, ¿qué es esto? Voy a tapar mis ojos. Todo lo contrario, yo creo que David dijo, páseme en el telescopio, quiero ver quién es esa mujer tan hermosa que está allá enfrente. Claro, mal de David que viera a la mujer que se estaba bañando, pero mal también de Betsabé, la mujer que estuviera bañando desnuda donde la podían ver. En otras palabras, señores, para un roto, un descosido. No se puede, no estaba bien de parte de ninguno de los dos. ¿Qué pasó con David en ese momento? David viene y dice, ¿quién es esta mujer? Dicen, esta es la esposa de Urías, tu general, que está allá en la guerra. Está sola entonces. Por favor, mándenla a traer al palacio. Y ustedes no se imaginen que David mandó a traer a Betsabé para leer los salmos con ella. David mandó a traer a Betsabé para algo muy diferente. David mandó a traer a Betsabé justamente para tener relaciones con ella, porque le atrajo. Entonces usted se podrá imaginar que vistió el palacio con flores, de la mejor manera, la mejor música, ¿sí? Y la sedujo, sencillamente. Entonces la sedujo y tuvo relaciones con esa mujer. Lo que no se imaginaba David era que ella fuera a quedar embarazada. Y usted se imagina el problema que era para la época donde estamos hablando que una mujer quedara embarazada. Primero, si ella descubría que ella estaba embarazada y no era de su esposo, ella iba a morir apedreada. Segundo, si descubrían que David era el padre, pues iba a tener un serio problema de gobierno, porque sencillamente estaba irrespetando las leyes del pueblo. O sea que era un problema serio. Entonces David se queda pensando y dice, bueno, aquí no es de otra. Mira, yo voy a mandar a traer a tu esposo Urías de la guerra, con cualquier excusa, para que me cuente los asuntos de la guerra. Y cuando él esté aquí, aprovechamos de mandarlo a la casa, tú lo seduces allá en la casa, tienes relaciones con él y ya, arreglado. El hijo es de Urías. Y eso hace el rey David, manda a traer a Urías que le cuente los asuntos de la guerra. Urías viene y le cuenta todo. David le dice, ok, te agradezco por todo, vete para tu casa, aprovecha para pasar tiempo con tu esposa y gracias. Pero Urías era un hombre muy correcto, era un hombre consagrado a su trabajo y decidió dormir en la puerta del palacio. Durmió allí, en la puerta del palacio. Cuando al otro día se entera David, David va y le dice, oye, ¿por qué no te fuiste para tu casa? Dice, ¿cómo se le ocurre, mi señor? Mis compañeros de guerra, los soldados y los generales están allá en la batalla muriendo y yo me voy a ir a dormir a mi casa. No, que Dios me libre de hacer tal cosa. Y dice David, me imagino yo a David diciendo, este me salió demasiado correcto, ¿qué hacemos? No, pues invitémoslo a comer esta noche. Esa noche volvió otra vez y se reunió Urías con David, con el rey. Estoy parafraseando la historia que está ahí en este capítulo de 2 de Samuel 11. Y dice que entonces fue Urías, esa noche David se tomó unas copas con él, le dio sus buenas copas, en otras palabras se embriagaron. Se embriagaron. Y cuando me imagino que estaba embriagado le dijo, a ver, Urías, váyase para la casa a buscar a su esposa. Yo me imagino que Urías salió un poquito, sí, de lado a lado, pero volvió y se acostó en la puerta del palacio. Con lo mismo, él tenía claro que no iba a ir a dormir con su esposa. Qué tremendo problema para David. David, viendo que no logró que este hombre se acostara con su mujer y que se le venía un problema serio encima, entonces en su cabeza maquinó asesinar a Urías. Y entonces dijo, Joab, hazme un favor. Joab era el general, dijo, ponme a Urías en lo más recio de la batalla para que muera allí. Yo me imagino a Joab cuando leyó ese fax, ese text que le envió David. ¿Cómo? Ok. Joab era un hombre sujeto a David, así que sencillamente él fue y obedeció la orden. Urías fue puesto al frente de la batalla y murió. De esa manera David pudo desposar a Betsabé y tapar con eso su pecado. Voy a detenerme aquí un segundo. Hasta este momento, ¿quién se ve más feo en la fotografía? ¿Saúl o David? Ok, Saúl cometió un error. Saúl tenía que haberse esperado a que llegara Samuel, pero él lo hizo porque, bueno, tenía una buena intención. David, en cambio, ocio, pereza,
maquinó un asesinato, fue el autor intelectual de uno, lo embriagó, sedujo a su esposa, adulteró, o sea, hizo todas. Claro que se ve David más feo en la foto, pero ¿cuál fue el fin de estos dos hombres? ¿Por qué David terminó mejor que Saúl? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Es tan delicado la rebelión y la desobediencia para Dios, la deshonra para el Señor, que Dios prefiere 1000 veces perdonar los pecados de David a perdonar lo que hizo Saúl. Y uno va por la vida pensando que cuando es desobediente es un pecadillo que ha cometido uno. Para el Señor es más grave su desobediencia que muchas otras cosas que usted ha hecho en su vida. Así que tenga presente lo que le estoy diciendo. Vamos a mirar cómo sucedió, cuál es el desenlace de esta historia. En el capítulo siguiente, 2 de Samuel 12, podemos ver el desenlace de esta historia. Vamos a ir a 2 de Samuel 12 y vamos a leer algunos versículos de esta historia. 2 de Samuel 12, versículo 1. El Señor envió a Natán. Natán era el profeta de turno en ese momento, para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico. Y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Y entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Qué tremendo. Miren la honra de Natán, que teniendo la autoridad para decirle las cosas a David, lo hizo con parábolas. A través de una parábola le dijo. Allá no se paró Natán a decirle: claro, rey, muy bien lo hiciste, mira lo que hiciste, claro, por andar ahí de vago en el... No, nada de eso hizo Natán. Con parábolas y con honra fue y le habló a David y descubrió el pecado que había en la vida de David. ¿Cuál fue la consecuencia que veía venir David en medio de lo que estaba pasando? Vamos a seguir la historia allí en el versículo 8. Vamos a leer unos versículos más. Dice: te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Escuche bien esto. Si de dar se tratara, Dios te lo daría todo. Dios no tiene problema para dar. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarse de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos. Tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz a la vista de todo Israel. David dijo: he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Escúcheme lo que les estoy diciendo aquí. Semejante acto que ha cometido David, semejante acto que él ha cometido, él le valió. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? David vivió a filo de espada toda su vida. Toda su vida tuvo que vivir a filo de espada. Toda su vida vivió en guerra por este error que cometió. Pero miren también cómo Natán le dice: también el Señor ha redimido tu pecado y no morirás. Es más grave para el Señor la desobediencia y la deshonra que cualquiera de los pecados que podamos cometer. Empieza a reevaluar desde este momento tu vida, a ver a qué es lo que tú llamas pecado o qué es lo que tú crees que está deshonrando al Señor. Quizás estés equivocado. Vamos a ir a una tercera figura aquí, y vamos a ir a Absalón, hijo de David. Quiero decirles algo. David trató a Saúl, que era yerno. Recuerden que David era yerno de Saúl.
David trató a Saúl como nunca Absalón trató a David, que era su hijo de sangre. Nunca. Para que ustedes se den cuenta. Y recuerden una cosa, ambos, tanto Saúl como Absalón, intentaron matar al rey David. Para leer a Absalón vamos a ir al capítulo 15 ahí de Segunda de Samuel, ahí donde estamos, unos 3 capítulos adelante. Y vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a leer el contenido bíblico de esta historia, porque cuando usted lo entienda, usted va a entender al punto final donde queremos llegar en lo que se refiere a respetar las autoridades. Segunda de Samuel 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado de camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo sí les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Escúcheme bien, ¿qué es lo que se estaba robando Absalón? Los corazones. Eso es lo que se roba la gente en las iglesias, los corazones. Eso es lo que estaba haciendo Absalón. Estaba presentando mal a su padre y aprovechando eso para presentarse como la alternativa, como la solución. La autojustificación nace siempre en un corazón orgulloso y produce una cosa, murmuración. Recuerde lo que le estoy diciendo. La gente que se está autojustificando tiene un orgullo muy grande. Y ese orgullo produce una respuesta que se llama murmuración. Eso estaba haciendo Absalón. Estaba murmurando contra su padre. ¿Qué pasa entonces? Mire lo que pasa. Mire cómo Absalón maquina una traición en contra del gobierno de David. Versículo 7. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Miren, David tenía algo muy claro en la vida. David había evitado las lanzas de Saúl y ahora iba a evitar las de Absalón también. Mejor dicho, si no había disparado, si no se había respondido a su yerno, a su suegro, mucho menos le iba a responder a su hijo. Aunque David había adulterado, aunque David había cometido muchos pecados, David tenía una sola cosa clara en su vida, y es que el verdadero rey de Israel era el Señor, era Dios Todopoderoso. Él no tenía ningún problema con esa parte. Él era eso. Por eso el Señor habla de un hombre conforme a su corazón. Vamos a mirar el desarrollo de esta historia. ¿Qué pasó con Absalón? Vayan conmigo un poco más adelante a 2 de Samuel 18. Y vamos a leer cómo se desarrolló esta historia de Absalón para llegar a una conclusión en este día. Versículo 1, 2 de Samuel 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, Geteo.
Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Escúcheme, ya David había aprendido la lección. Ya no se iba a quedar en el palacio después de lo que le había pasado mucho antes en su vida. Ahora él decía, yo también voy para la guerra. Pero miren también lo que el pueblo le contesta al rey. Mas el pueblo dijo, no saldrás porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Miren la honra que el pueblo sentía por su rey. Decía, nosotros, frente a ti, tú vales como 10,000 de nosotros, le decían a él. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo, tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Miren, escuchen bien esto. Joab, general de los ejércitos de David, tenía un dilema en su corazón, no lo menciona la Biblia de esa manera, pero era así. En ese momento, lo que era Judea y lo que era Israel como tal era una sola nación. David era rey sobre los dos pueblos. Y obviamente ellos habían levantado un ejército muy poderoso. El general Joab, quien era un hombre fiel a David, era quien dirigía todo esto. Pero miren que Joab era un hombre bastante ambicioso, aunque no lo revela de esa manera, la Biblia lo era un hombre ambicioso. Estoy seguro que a Joab le preocupaba mucho que Absalón dividiera el reino, porque también se iba a dividir el poder que tenía Absalón. Por eso Joab, cuando entra a hablar con el rey, le dice, mira, vamos a ir a la guerra contra tu hijo. ¿Lo mato o no lo mato? ¿Y qué le dice David? Le dice, ten misericordia. O sea, por amor a mí, no lo hagas, no le hagas daño. Si de joven no aprendí a lanzar lanzas, no voy a aprender a hacerlo de viejo. Eso era lo que quería transmitir David en el corazón de Joab. ¿Qué hizo Joab? Leámoslo. Vamos a terminar esta historia con esta parte. Versículo 6. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Tremendo. Mire las consecuencias a donde llega la deshonra de una persona. Llega a sacrificar la vida de otros. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego, allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre le dijo a Joab, aunque me pesaras 1,000 siclos de plata, no extenderé yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey no se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina, y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. David cometió un pecado. ¿Saben cuál fue el pecado de David? Abuso de autoridad. Como soy el rey, no voy a la guerra. Como soy el rey, me quedo durmiendo. Como soy el rey, que me traigan la muchacha. Como soy el rey, que tenga relaciones conmigo. Como soy el rey, que maten a Urías. David abusó de su autoridad. Y por abusar de su autoridad, desencadenó una serie de eventos en su vida. Mas no fue así Saúl y no fue así Absalón.
Saúl desobedeció una orden directa de Dios dada a través de la vida de Samuel. Dios le dijo, espérate. Y Dios descubrió que en el corazón de Saúl, a pesar de ser un hombre, digamos que tenía las capacidades, la idoneidad, la Biblia dice que busquemos a hombres fieles e idóneos. Ese fue el encargo de Pablo a Timoteo, busca hombres fieles e idóneos. Sin lugar a duda que Saúl era un hombre idóneo, pero su fidelidad estaba en cuestión cuando se le había dado una orden y no la cumplió. Es más grave para Dios la desobediencia que cualquier otra cosa. Dice que como pecado de hechicería es para el Señor la rebelión. Así de sencillo. ¿Y qué hablar de Absalón? Absalón era el hijo del rey. Él no tenía, o sea, finalmente David era el yerno de Saúl. Él no tenía el derecho, era Jonatán quien iba a heredar el trono de su padre Saúl. Pero en el caso de Absalón, Absalón era el hijo de David. Él tenía derecho, lo que hubiera pedido su padre le hubiera complacido en dárselo. Pero la ambición de un hombre y la deshonra hacia la vida de su padre lo llevó a terminar muerto. Pregunto yo, ¿terminó Saúl bien o terminó Saúl mal? Bueno, la historia dice que terminó a filo de espada. ¿Terminó Absalón bien o terminó Absalón mal? Bueno, murió en una encina. Joab, a quien se le había dado una orden directa de no tocar a Absalón, ¿terminó bien o terminó mal? Él terminó a filo de espada por parte de Salomón. ¿Y David cómo terminó? Vamos a ver qué dice la Biblia de cómo terminó David sus días. Primera de Crónicas 29. Con esto vamos a concluir. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Salomón, hijo de quién? De David, sí. ¿Pero de quién más? De Betsabé. De justamente aquella mujer con que él pecó, el hijo de esa mujer fue el descendiente directo de David. Ese es el Dios que tenemos. Voy a concluir de esta manera. Escúcheme bien. No es lo mismo pecar para arriba que pecar para abajo. David pecó para abajo. Yo soy la autoridad y abusó de ella. Y pecó hacia abajo, con la vida de Urías, con la vida de su pueblo, con la vida de Betsabé. Pecó hacia abajo. Pero Saúl y Absalón pecaron hacia arriba. Saúl pecó directamente hacia la autoridad de Dios puesta en Samuel y Absalón hacia la honra de su padre. No es lo mismo pecar para arriba que pecar para abajo. Cuando tú pecas para abajo, eso te va a traer vergüenza, te va a traer consecuencias, pero cuando tú pecas para arriba, tú mueres delante del Señor. Para Dios lo más grave es la desobediencia y la deshonra. Yo quiero preguntarte en este día para terminar, ¿cuál es la honra que tú has tenido por la vida de tus siervos? ¿Cuál es la honra que tú le das a las autoridades que Dios te ha puesto? La honra que tienes por tus padres, la honra en el hogar, la honra por tus jefes y particularmente la honra por los pastores de tu iglesia. ¿Eres tú de los que ha estado criticándole? Mira, la Biblia dice que lo que desciende de Dios, la unción de Dios es descendente, va de arriba hacia abajo. Es decir, cuando esa unción llega a tu vida, cuando ese aceite toca tu vida, ya ha pasado por la vida de tus autoridades. Estoy hablando de tu pastor en ese caso. Así que antes de tú hablar o de extender tu boca o cualquiera de tus dichos sobre la vida de tu pastor, recuerda cuál es la consecuencia delante de Dios por lo que estás haciendo. No importa, no es para que lo entiendas. Fue la decisión de Dios de que el pastor que Dios en día te está entregando, sobre él Dios ha puesto promesas maravillosas para tu vida. ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cuáles han sido tus palabras? ¿Han sido palabras de honra o han sido palabras de deshonra? Piensa ahí por un momento. ¿Estás jugándote tu destino y las promesas que Dios te ha dado en este instante? Si tú no lo has hecho bien,
te pido que ahí donde estás tú inclines tu rostro y reconozcas delante de Dios que no lo has hecho bien, que quizás no has honrado la autoridad de la manera adecuada. Y si tienes a tu pastor cerca, no dudes en ir y abrazarlo. Si tienes que pedirle perdón, hazlo. Y si no, hónralo. Con la simple declaración de que sabes que Él es tu pastor y que a través de Él están fluyendo promesas para tu vida, eso es un acto de honra. Así que en este día Dios está sanando tu corazón y está programando nuevas promesas y un destino más firme para tu vida. El Espíritu Santo, la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Con eso se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu es agua, corre, fluye de nuestro interior hacia afuera. Pero un río, para poder correr y fluir, necesita de un canal, necesita de un cauce por donde correr ese río. Entre más ancho y hondo sea el cauce, más agua cabe en él. O sea, no es lo mismo un río pequeñito a un Amazonas. Son diferentes. El río, el agua, es el Espíritu Santo. ¿Sabes qué es el cauce? El canal es tu honra. A mayor honra, más de los ríos de agua viva en tu vida. Más honra en tu vida, más del Espíritu Santo para ti. Así funciona. Es tan sencillo como eso. Nuestra invitación es a que desde hoy inicies un nuevo proceso en tu vida para honrar y respetar toda autoridad que Dios te ha dado. Dios les bendiga abundantemente.